Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con ustedes como toda la semana de lunes a jueves con Campus USACH por la 94.5 FM, Radio USACH, también con quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos nuestra imagen para que puedan seguir con nosotros los diálogos que tenemos junto a nuestras académicas y académicos respecto a los temas de actualidad, de los temas que están marcando pauta y que obviamente son necesarios de analizarlos con ellos para ir entregándoles buenos antecedentes y que ustedes mismos también puedan ir formándose opinión sobre cada uno de ellos. Como siempre, agradeciendo ahí la puesta al aire de Mauro Muñoz, también a Daniel Cuevas, quienes están en el video y en el audio del programa del día de hoy. Día miércoles, que habitualmente está Daniela Figueroa con nosotros, pero tenía algunos problemas de salud, así que vamos a estar hoy día conmigo, Rodrigo Alcaíno, en la conversación que vamos a estar teniendo el día de hoy, centrándonos en lo que se viene desde a partir del día domingo. Tuvimos la instalación de la Convención Constitucional, pero recién hoy empezó a sesionar. Y esto trae consigo varias cosas que queremos ir analizando y dilucidando con nuestros invitados del día de hoy, a quienes vamos a empezar ya a saludar de inmediato. Ya está con nosotros, conocido por todos ustedes, Luis Bobadilla, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Él es profesor de Derecho Político también, Derecho Constitucional, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. También está cursando un doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Gracias por estar, como siempre, por acá con nosotros. Hola, buenas noches, Rodrigo. Un gusto saludarte. Hace tiempo que no nos encontramos. Un agrado estar contigo y con Felipe y esperando una conversación súper provechosa para la audiencia. Exactamente, y aprovecho de inmediato de saludar a Felipe Lizama. Él también es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica, también máster en Derecho Público de la misma casa de estudios. Profesor, también gracias por compartir con nosotros la conversación en un tema que de seguro va a tener bastante atención de quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches. Encantado de saludarlo. Saludo también a mi querido amigo Luis. Muy contento nuevamente de estar acá y en esta ocasión contigo para poder compartir y conversar temas que son de relevancia pública y que han adquirido cada vez más importancia en la opinión pública. Sí, ir aclarando algunas dudas, aclarando también algunos conceptos para nuestra audiencia, porque aquí hablamos de este concepto y esta figura de la Convención Constitucional, pero esta convención viene acompañada de varios elementos para poder efectivamente realizar su trabajo que se espera se realice dentro de 9 meses o se podrían extender a 12. Y uno de ellos, no menor, es específicamente el tema del reglamento con el cual va a funcionar esta convención. De hecho, en la jornada del día de hoy, donde se instaló más que nada la primera sesión, se estuvieron haciendo los sorteos también de quienes van a estar en los diferentes salones donde se va a desarrollar las sesiones. También en las intervenciones tanto de la presidenta de la convención, Elisa Loncón, como de su vicepresidente, Jaime Baza, se destacó la necesidad de que los convencionales comenzaron el trabajo y se puso bastante énfasis en crear una comisión de reglamento interno para ir justamente, y cito textual lo que dijo Jaime Baza, con miras a dar los primeros lineamientos al formato de trabajo de la instancia, que es algo que ya lo adelantábamos antes de ir al aire, es importante para empezar ya a trabajar. Durante los últimos días se habló bastante de que habían algunos borradores ya de reglamentos para el funcionamiento de la convención, tal vez reglamentos provisorios antes de sacar este adelante, pero a mí me parece que es importante, importantísimo el poder decirle a nuestra audiencia de qué se trata este reglamento, qué es lo que va a regir, si se tiene que tener alguna publicación oficial, qué similitudes se le puede o qué comparaciones se puede hacer con reglamentos de convenciones constitucionales o asambleas de otros países, porque aquí también en nuestra historia es muy poco o casi nada el ejercicio de estas características que tenemos. Profesor Bobadilla, profesor Lizama, les dejo ahí la palabra para que podamos entrar ya en ese tema. Profesor Bueno, Bobadilla. la verdad es que estaba medio muteado, perdón. No, muy breve. Lo que hay que recordar es que más allá de todo esto, de todo el simbolismo que representa esto, no tenemos que perdernos en lo siguiente. Ujú. La Convención Constitucional es, en resumidas cuentas, un congreso. La única diferencia es que, a diferencia, digamos que lo que distingue a esta corporación del Congreso Nacional que actualmente tenemos es que tiene un único propósito, que es redactar una nueva constitución. Ujú. Y por lo tanto,
como todo ente está compuesto por multiplicidad de personas, necesita un reglamento destinado a poder determinar cómo van a interactuar, cómo se van a relacionar los integrantes de esta convención. El reglamento pasa por cosas tan sencillas como el uso de la palabra, Ujú. las modalidades de votación, cómo se van las modalidades de trabajo, si van a haber plenarios, si van a haber salas, si van a haber comisiones, si van a haber comisiones permanentes, si van a haber comisiones transitorias, qué comisiones van a haber, qué amonestación van a recibir, por ejemplo, los convencionales que agredan a otros. Ujú. O sea, desde cosas tan pedestres Claro. como esa, están tratadas en el reglamento. Yo personalmente, y con esto cierro, Ujú. yo creo que no, yo no me atrevería a hablar de una convención que inició su trabajo mientras no tenga el reglamento. Ah, ya. Todo lo demás, todo lo que, mientras no tengamos un reglamento, Ujú. no tenemos trabajo en la convención. Perfecto. Profesor Lizama, también ahí nos dejaba varios temas el profesor Bobadilla respecto a las implicancias que tiene este reglamento. Hay cosas bastante domésticas que hay de por medio de este ordenamiento que va a tener la convención, pero también me interesa saber qué otros aspectos estima usted que son importantes a tomar en cuenta, además de los que recién nos mencionaba el profesor. Bueno, lo primero que hay que Ujú. señalar es que el reglamento de la Convención Constitucional es una exigencia de la propia Constitución política. Ajá. Es decir, la Constitución previó que para efectos de la organización y el funcionamiento debe dictarse un reglamento por la propia Convención. Es Ujú. decir, aquí se ha hablado mucho del reglamento, pero no se ha dicho que tiene un sustento constitucional. Ajá. Enseguida, corresponde precisar que ese reglamento, tal como dijo el tenor literal del texto constitucional, pretende organizar y ver el funcionamiento. Ese reglamento tiene que ser aprobado por un determinado quórum que también la Constitución lo Sí. establece. Pero, ¿qué importa de él? Primero, que si no hay reglamento o hay una dilación por parte de los actores constitucionales hoy por hoy, no van a dedicarse de pleno a la labor que Ujú. el pueblo les otorgó, a saber, redactar un texto constitucional. Si nos ponemos a trabar el único acto administrativo que además da su relevancia, que sigue siendo un acto administrativo, no, Ujú. no es Sí. parte de la administración del Estado, pero un acto administrativo y va a ser publicado en el diario oficial. Eso es importante Si que... sigue Mm. habiendo, eso es muy importante, la Mm. gente, la opinión pública y todos vamos a tener conocimiento del contenido del reglamento. Si no hay acuerdo pronto en ese reglamento, la dilación en la redacción de la Constitución va a ser una realidad. Ujú. Y yo quisiera recordar que en otros países, por ejemplo en Bolivia, Ya. cuando se estatuyó la Asamblea Constituyente, se demoraron, voy a decirlo elegantemente, una friolera de tiempo en redactar el reglamento antes de aventurarse siquiera a poner tan solo un primer artículo en el texto constitucional. Mm. Y nosotros tenemos un plazo de 9 meses prorrogables por 3 más. Ujú. En consecuencia, si se alarga la labor del reglamento, como pareció esbozarlo el presidente, el vicepresidente, en algunas de las entrevistas que ha dado últimamente el vicepresidente de la Sí. convención, Don lo Jaime que se va Baza. a generar, el señor Baza, lo que se va a generar es un efecto lógico, a saber, quedarnos con la hojarasca, que es indispensable, pero no adentrarnos en lo que toda la gente quiere una vez por todas que estos señores se pongan a hacer, a saber, redactar el texto de la Constitución. Y para ello, me parece, y con esto quiero cerrar, hay un principio que no está explícitamente en la Constitución, en la reforma constitucional, pero los constituyentes deben tener una cuota de responsabilidad política, no en Ajá. el entendido de la remoción, sino responsabilidad en la polis de la función que tienen. Es decir, ellos tienen que estar conscientes que su función es muy importante, acotada, pero muy importante, y para ello no deberían incurrir en excepciones dilatorias como las que estamos viendo en estos 2 días. Ujú. Entonces hoy día por fin nos pusimos a sesionar. Hoy día nos ponemos de acuerdo y mañana tiene que crearse cuanto antes la propuesta de reglamento, que me imagino a los grupos que se han Sí, armado, las facciones que se han armado ya deben tener algo más o menos armado. claro. Yo lo doy por hecho.
Claro, algunos borradores, algunas ideas, algunos principios para incorporar en este reglamento. Otra cosa que me surge como duda, ya que el profesor Lizama hacía mención de dónde surge además también este proceso de carácter constitucional. ¿Este reglamento tiene que cumplir algún tipo de control constitucional? Importante también, debe haber muchos que deben preguntarse lo mismo, dadas las características de acto administrativo, profesor Bobadilla, profesor Lizama. No, No. no, solamente tiene el requisito que la Constitución fija es, en definitiva, que apruebe sus normas y su reglamento de votación por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Ujú. Esto en virtud del artículo 133 de la Constitución. Ajá. Pero que hayan controles externos, Ujú. eh, yo creo que no. Yo creo que no. No sé, Felipe, ¿qué opinas? No, a ver, yo quisiera decir que cuando se incorporó este artículo, el 133, y se habló el reglamento, se tomó a la vista una aspiración o una idea que también es propia del derecho parlamentario, Ujú. consistente en que las cámaras, de acuerdo a las propias constituciones, pueden dictar sus propios Ajá. reglamentos. Ajá. Como bien Luis lo señaló, esta convención opera como si fuera un congreso, pero no es un congreso. Ujú. Y tiene algunos aspectos sustanciales y aspectos accidentales, si uno quisiera hacer una suerte de dilemorfismo, es decir, de materia y forma. Tiene aspectos materiales y aspectos formales. En los aspectos materiales, la composición de las normas internas es análoga a la que tienen los poderes, el poder legislativo. Y Ujú. por ello se dispuso que tenía que tener un reglamento. Asimismo, como se sabe, los reglamentos de las cámaras, diputados y senado, no están sujetos a un control de constitucionalidad. En algún momento, con la pretérita, lo digo así, Ya. pretérita reforma constitucional del 2005, cuando se incorporó un conjunto de atribuciones al Tribunal Constitucional, se planteó que los reglamentos de las cámaras estuvieran sujetos a control, lo cual fue desechado precisamente por los propios diputados y senadores. Aquí se dio lo mismo. Y la única posibilidad de controles de aspectos procedimentales sobre actuaciones de la convención, Ujú. cuyo examen recae en la Corte Suprema de Justicia a través de una sala ad hoc designada por sorteo. En consecuencia, no hay posibilidad de hacer un control de constitucionalidad de ese reglamento. Perfecto. Nosotros vamos a ir a escuchar un poco de música para ir matizando también esta conversación que estamos teniendo con Luis Bobadilla el día de hoy, también con Felipe Lizama en este Campus USACH de día miércoles. Vamos a escuchar a López en la música, lo que pudo ser. De vuelta con ustedes, como cada día de lunes a jueves a esta misma hora en la 94.5 FM, también en el canal de YouTube de Radio USACH, Campus USACH, con nuestros académicos y académicas revisando los temas de actualidad y hoy de alguna manera también sentando varios conceptos, explicando varios conceptos de lo que es el trabajo que partió el día de hoy la Convención Constitucional y en particular habíamos estado hablando en el anterior bloque respecto a lo que va a ser este reglamento que, tal como decíamos, mientras no esté el reglamento todavía, no puede empezar a sesionar y buscar este texto constitucional, la convención. Estamos con Felipe Lizama, con Luis Bobadilla, académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, ambos también profesores de Derecho Constitucional tocando estos temas. Hablemos un poco de los quórum. Se establecía ahí en la conversación anterior de que hay quórum para la aprobación de lo que es el reglamento, pero harto se ha conversado respecto a estos 2/3 que se establecieron en el acuerdo de noviembre del año 2019 para efectivamente poder ir aprobando los diferentes articulados de la Constitución. Se ha dicho que esto puede variar por parte de algunos convencionales, también algunos dirigentes políticos. ¿Qué tan así es esta situación? Efectivamente, se pueden ir cambiando algunas reglas del juego que se establecieron en el mes de noviembre de 2019, también la discusión parlamentaria. Les dejo también esa duda que también debe estar presente en las mentes de muchos de nuestras auditoras y auditores. O sea, en respuesta a tu pregunta Mm. de que se puede, digamos, Ya. pero hay que ir al cómo. ¿No? Ujú. No es simplemente la aplicación de mero voluntad. ¿Mm? Lo primero que hay que decir es que esto
este quórum de los 2/3 es aplicable a toda aprobación de normas Perfecto. por parte de la convención. Todo, o sea, desde su reglamento y las normas que apruebe, todo tiene que ser por 2/3. ¿Sí? Bien, pero eso no es fruto de que haya sido consignado solamente en el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Ese acuerdo se plasmó en una reforma constitucional, Claro. ¿sí? Que creó un epígrafe que no existía en el capítulo 15 de la constitución. Por lo tanto, si alguien quisiese aspirar a modificar este quórum de los 2/3, tendría que derechamente hacerse una reforma constitucional. Ajá. Hay que entender una cosa también que se ha debatido mucho. Hay una corriente muy fuerte dentro de la convención que sostiene que ellos son el poder constituyente originario. Ujú. En mi opinión, no sé si la comparte Felipe, pero ellos no son el poder constituyente originario, porque en primer lugar, esta es una convención que existe fruto de las disposiciones de la constitución actual. Ajá. Así que, por lo tanto, de hecho, si fuese el poder constituyente originario no tendría limitantes. Ujú. Y de hecho, el trabajo de esta convención tiene limitaciones claras, de hecho, que están establecidas. Como que, por ejemplo, no se puede alterar el carácter de República Democrática de Chile, no se puede afectar las sentencias judiciales eh, ejecutoriadas, no se pueden afectar los tratados internacionales que Chile ha suscrito, así que por lo tanto es al menos técnicamente incorrecto, a mi juicio, señalar que son un poder constituyente originario porque un poder constituyente originario solamente reside esencialmente en la nación. Entonces, por lo tanto, simplemente ellos son una instancia de poder constituyente derivado que finalmente tiene que redactar una constitución bajo ciertas condiciones. Entonces, Ajá. volviendo y con esto cierro, ¿se puede modificar el quórum? Sí, sí se puede, pero tendrían que convencer al Congreso Nacional para que Mm. nuevamente discuta y apruebe una reforma constitucional al artículo 135, 133 creo. Ya. Así que eso. Ujú. Profesor Lizama, me quiero también quedar con ese debate que se ha dado en torno no solamente al tema de los quórums, sino que además las potestades que tendría esta convención para cambiar algunos elementos, como es el caso de los quórums. Más adelante quiero entrar en otros temas que se han puesto sobre la palestra a propósito de si se puede o no, que va de la mano con el tema de la potestad constituyente. Ayer en Sin Tacos ni Corbata conversábamos con un abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, que hablaba del tema justamente de los presos del estallido social. Quiero entrar en eso un ratito después, pero él traía a colación publicaciones de Francisco Cumplido, exministro de Justicia, abogado constitucionalista, y él decía que se establece en sus libros que la potestad constituyente es superior y que hay una cuestión refundacional del Estado. Ahí entramos nuevamente a la doctrina, los análisis, las interpretaciones que se hacen. También quiero saber, profesor Lizama, cómo usted analiza tanto lo que conversábamos con el profesor Bobadilla como también lo que han planteado algunos juristas al respecto. Bien, yo creo que este es de esos típicos casos de laboratorio que uno enseña cuando hace clases de derecho político o constitucional, en los que la normatividad, es decir, lo que está plasmado en la constitución política, no cuadra con la facticidad. Ajá. Este es un fenómeno a propósito de las asambleas constituyentes que se ha dado en el derecho comparado. Varias de las asambleas constituyentes que se han dado en otros países, con estados de derecho más o menos febles, a saber Ecuador, Venezuela, Bolivia, han partido con proyectos de proyectos de reforma constitucional o poderes constituyentes derivados. Y ellos por sí ante sí, me gusta ese término, se irrogan atribuciones que no fueron conferidas para ese proyecto. Ya. Eso pasa entonces. ¿Cómo se puede sancionar? Uh-huh. Sí, esto sucede. ¿Cómo se podría sancionar? Un purista, un legalista le podría decir todos estos actos son nulos, con nulidad absoluta o plena, imprescriptible, insaneable por los siglos de los siglos. Un realista político podría esperar a decir, mire, todavía queda una opción, que es el plebiscito de salida. Si nosotros lo estamos dando cuenta, que una convención dedicada a redactar un texto con límites clarísimos al tenor del artículo 135 pretende irrogarse otras atribuciones,
Estamos haciendo lo mismo que han hecho en otros países. Ya. Y tenemos que al momento de votar decidir si nos parece razonable que ese texto prospere o no prospere. Y además yo quisiera decir también con toda claridad que si los convencionales irrogan el poder constituyente, hay que entender que todas las constituciones que se han hecho en la historia de Chile, incluyendo la constitución de 1980, también fueron hechas producto del poder constituyente originario. Y allí los antecedentes que se dieron en los casos anteriores, 1833, 1925 y 1980, fueron crisis en las que los vencedores se imponen sobre los vencidos. En consecuencia, si aceptamos este predicamento, lo que estamos diciendo es que tenemos una constitución de vencedores sobre vencidos y que al final del tiempo va a empezar a erosionar su legitimidad, tal como se hizo con las cartas constitucionales de 1925 y de 1980. Profesor Bobadilla, enfrentaríamos el mismo problema. Sí. Comparto la apreciación que hace el profesor Lizama respecto también a lo que en la práctica se ha podido observar en otros ejercicios constitucionales en otros lugares. Sí, comparto absolutamente el análisis de Felipe. Yo debo decir que el análisis que se yo es un análisis que peca de legalismo, digamos. ¿Ah? Uh-huh. Ahora, pasando que efectivamente al terreno de la realidad tenemos ese camino, o sea, definitivamente podrían hacerlo, digamos, pero finalmente, a mi juicio, si lo hiciesen, esta constitución, como dice Felipe, nacería herida, nacería con una mancha de legitimidad, porque finalmente sería la fuente de una erosión que afectaría esta constitución con los años. Entonces, creo que mientras más la convención se apegue al aliento establecido, que fue un procedimiento negociado políticamente, más posibilidades tiene de ser una carta fundamental que se sostenga en el tiempo. ¿Mm? Uh-huh. Tiene que ser una carta fundamental fruto de la conversación, fruto del consenso. Si es una constitución fruto de la imposición, del pasar la máquina, como se dice usualmente en términos políticos, va a ser una constitución que probablemente va a salir adelante, y se va a poner en vigencia, digamos. Uh-huh. Pero con fantasma que la va a estar persiguiendo constantemente y que puede ser fruto de futuras querellas dentro de la sociedad chilena. Así que por eso yo creo que hay que tener cuidado, hay que tratar de respetar el procedimiento. Ahí, profesor Lizama, uno empieza también a sopesar la responsabilidad que hay en cada uno de los 155 que están en esta convención constitucional a la hora de, como decía el profesor Bobadilla, tratar de ir equilibrando, generando una constitución que no sea una pasada de máquina, que es lo que efectivamente no mencionaba recién. Y esto de seguro también lo deben estar sintiendo cada uno de los convencionales una vez que se empiezan a enfrentar a la discusión de este tipo de normas. Bueno, en efecto, los convencionales al parecer creen que no tienen responsabilidad política. Y no la tienen en el sentido que no pueden ser removidos, que no van a perder un cargo de votación popular, porque ese cargo se ha hecho para el efecto de crear la convención. Pero la responsabilidad de la poli no solamente está dejado de cargo. Si los convencionales pretenden irrogarse el poder de toda la nación a resulta de un proceso que se hizo mediante un plebiscito, en cumplimiento de las normas constitucionales, lo que están haciendo es sedición. Porque el ejercicio de la soberanía recae en los órganos que la Constitución fijó. La Convención Constituyente yo creo que ni siquiera es un órgano del Estado. Entonces, aquí existe un poder judicial, existe un poder ejecutivo, existe un poder legislativo. Ellos son los que están a cargo de administrar la marcha del país. La Convención tiene que hacer su trabajo. Para que salga pulcro, tiene que centrarse en su trabajo. Si no se quiere centrar en su trabajo, perfecto. ¿Qué más da? Pero aténgase a las consecuencias de esa decisión. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esa decisión? Si la opinión pública
Ahí se nos quedó detenido la conexión con el profesor Lizama. Vamos a ver si la retomamos. No sé si ya nos escucha bien, profesor Lizama. Me parece que todavía Sí, sigue, claro. Todavía está ahí parece que sigue. detenido el profesor. Vamos a ir a una pausa, o más que nada, vamos a ir con la música. Ya vamos a estar retomando esa conversación acá en Campus Usach. Vamos a escuchar a Katie Lang ahora, Constant Craving, acá en Campus Usach. Seguimos acá en Campus Usach, como cada noche, en la 94.5 FM y también con quienes se conectan con nosotros en nuestro canal de YouTube. Estamos hablando de la Convención Constitucional, de los elementos o también las tareas que van a estar realizando en esta primera etapa. Se instaló el día domingo, realizó el día de hoy su primera sesión, junto a nuestros académicos que nos acompañan el día de hoy, con Luis Bobadilla, con Felipe Lizama, con quienes hemos estado también analizando en los dos bloques anteriores. Vamos a tratar en lo posible de volver a reconectar con el profesor Lizama. Estamos con Luis Bobadilla por lo pronto. Y, profesor, quería entrar también en el aspecto que va de la mano con los presos del estallido social. En la instalación del día de hoy desde la convención, la llamada lista del pueblo pidió revisar la petición de amnistía durante lo antes posible. Es uno de los puntos que se plantearon. Si bien el primer tema de la tabla es ampliar los cargos de la mesa a 7, que es algo que se estaba planteando desde el día domingo incluso, la prioridad para estos representantes es esta eventual petición de amnistía a los llamados presos de la revuelta. Ahí entramos nuevamente en las atribuciones, en las competencias que tiene la convención, y frente a ello también es importante verlo desde la doctrina, desde el derecho que efectivamente se espera en ese entendido, y si efectivamente pueden generar declaraciones de carácter que puedan de alguna manera llegar al Parlamento y se pueda llevar adelante una amnistía de estas características. ¿Existen figuras de estas características? ¿Se están arrogando derechos que no le corresponden en este caso, profesor? Bueno, excelente pregunta, pero es como un cúmulo de preguntas que vamos Sí. respondiendo a pedacitos para poder armar el cuadro final. Bueno, la convención simplemente está ejerciendo un derecho a petición, a mi juicio. ¿Mm? Ujú. O sea, ellos no pueden, insisto, ellos no pueden resolver nada relacionado con amnistía bueno, si te fijas, ya no están hablando ya de indulto Ujú. a una persona que no ha sido condenada. Ese es el tema que hay con los detenidos del estallido. ¿Mm? Entonces ahora están hablando de amnistía. ¿Mm? Ujú. Bueno, pero respondiendo rápidamente de tus preguntas, ¿la convención puede hacer algo para amnistiar a estas personas? No, Ya. porque su única atribución es para una nueva constitución. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que yo estoy observando que están intentando hacer? Están intentando constituirse no solamente en el ente encargado de redactar la nueva constitución, sino que además en un ente de presión política. ¿Mm? Ujú. Y por lo tanto ejerciendo el derecho a petición, que es un derecho que está consagrado en la constitución actual. Ya. Ellos quieren pedirle básicamente al poder legislativo que tramite una ley de amnistía. Eso es en síntesis. ¿Mm? Pero más atribuciones no tiene. Ya. O sea, en ese Es en sentido, síntesis. ujú, en ese sentido la doctrina es clara entonces de que solamente pueden generar una declaración que eventualmente la puede acoger otro poder del Estado. Claro, lo que ellos quieren hacer es quieren ejercer el derecho a petición. Ujú. ¿Mm? Entonces quieren formular esta petición y que tanto la Presidencia de la República como el Congreso Nacional, que como tú sabes concurren conjuntamente a la formación de las leyes, tramiten un proyecto de ley de amnistía. Ajá. Más que eso no pueden hacer. Sí. Porque si el Lista del Pueblo o todo ese bloque, digamos, más comprometido con este asunto, quisiese tomar cartas en el asunto y derechamente intentar legislar, estarían arrogándose atribuciones que derechamente la Convención no tiene, ¿no? Ajá. Y yo creo que ahí cometen el riesgo de ensuciar demasiado esto. Ujú. Además distraerse de los propósitos por los cuales han sido elegidos, digamos.
Ya. Ahora, eso con respecto a la petición De de, amnistía. de- de amnistía. ¿M? Ujú, O sea, no pueden hacerlo porque no tienen atribuciones. Y además también difícilmente porque ni siquiera se han puesto en funcionamiento propiamente como lo hemos hablado desde el principio. O sea, no han aprobado el reglamento. Entonces, ¿cómo van a poder intervenir más allá de eso? Y ujú. con respecto a tu pregunta de la ampliación de la mesa, nuevamente cobra importancia el reglamento. Ya. Ah, ya. El reglamento, es que lo único que tenemos claro de la convención es que son 155 convencionales, más un presidente, más un vicepresidente. Eso es todo lo único que se sabe Ujú, y que tienen que aprobar un reglamento. De cuánta gente va a estar integrada a la mesa, qué roles van a cumplir, cómo se va a organizar, cómo van a sesionar, todo eso está en el reglamento. Por eso es tan importante que se pongan de acuerdo y resuelvan este asunto. ujú. Hace un rato el profesor nos planteaba, en lo que tiene que ver con los tiempos, el profesor Lizama, de que habían experiencias donde se habían demorado bastante. En la friolera decía, eh, ¿cuánto cree que debiese ser un tiempo prudente para poder sacar un reglamento, tomando en cuenta también los plazos que tenemos establecidos en el trabajo de esta convención constitucional y para efectivamente aprovechar bien el tiempo? O sea, yo de verdad me empezaría a preocupar muchísimo si es que termina este mes de julio, porque insisto con este mensaje para toda la querida audiencia de Radio y Televisión USACH. Si no hay reglamento, no hay trabajo Ujú, efectivo. O sea, es así de clave. Sin un ujú, reglamento, no hay trabajo. sí. Porque, ¿cómo vas a organizar la discusión de una nueva constitución si no hay ninguna norma que organice cómo van a interactuar estas 155 personas? Ujú, Entonces es sumamente grave, sí. es muy grave. No es algo liviano. Ajá. Pero ahí es relativo el tiempo, o sea, lo antes posible. Eso es en definitiva la O sea, respuesta a sacar este reglamento. lo antes posible, porque sin reglamento no hay trabajo de la convención. Ujú, Así de grave, así de relevante es este asunto. ajá. Entonces yo personalmente creo que si terminásemos el mes de julio sin un reglamento, yo empezaría a ponerme un poquito nervioso, porque eh, además, como decía Felipe hace un ratito, Eh, la Constitución es una norma fundamental que interviene de manera directa en nuestras vidas personales. Uno Ujú, cree que la Constitución es un librito de tapa azul que tiene el escudo nacional y que de repente uno habla de eso. La Constitución es tan importante que tiene expresión en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, desde la actividad económica, cómo nos relacionamos entre los distintos ciudadanos, cómo nos relacionamos con el Estado, cómo le ponemos límite al Estado para que no vulneren nuestros derechos fundamentales. Entonces, eh, sentarte a discutir las distintas normas que va a tener una nueva constitución y sobre todo, más importante aún, los principios que van a orientar hacia dónde nos vamos a dirigir como país, no es algo que podamos resolver en una conversación de 5 minutos. Van a ujú, requerir varios meses de discusión y de ardua discusión, donde todos los sectores van a poner toda la carne en la parrilla, van a intentar desplegar todas sus artes de persuasión para intentar orientar el texto definitivo hacia un sector o no. Entonces, como eso va a tomar mucho tiempo, es esencial tener normas de procedimiento. sí. Toda disciplina humana necesita normas de procedimiento. La actividad periodística tiene Ujú, ciertos códigos, ciertas normas, ciertas formas de hacer. El derecho tiene sus propias formas, la medicina tiene sus propias ujú, formas. Porque si tú no tienes un procedimiento certero, claro, usualmente tu actividad va a estar destinada al desastre. Imagínate un médico que no tenga un procedimiento claro claro. para, por ejemplo, hacer un trasplante de corazón. Ujú, Está destinado al fracaso. Entonces lo mismo va a ocurrir acá. Porque como conversábamos también con Daniela programas anteriores. en el programa anterior, exacto, eh, muchas veces uno puede hacer un asado con 10 amigos y te pones a conversar mientras estamos haciendo el fuego y resulta bien complejo de repente orientar la conversación porque todos están hablando al mismo tiempo, todos tienen ideas diferentes, uno está cantando chistes, otros están más serios, otro está llorando porque terminó con la polola. Entonces es muy difícil Sí. ordenar una conversación de un asado de amigos. Imagínate Ujú, eso con 155 personas
donde hay bloques muy antagónicos, Sí, donde hay mucha rabia en algunos, hay otros que han sido agredidos, entonces por eso cobra tanta importancia el reglamento. sí. Eh, eh, Profesor, eso. también es interesante verlo desde la perspectiva jurídica, si la poca tradición a nivel nacional de tener este tipo de asambleas, de convenciones, puede también influir en la forma en que no solamente a nivel político, a nivel jurídico se desarrolla un ejercicio de estas características, sino que también cómo lo observa la opinión pública. No sé si qué ha pasado también en otros países donde tienen una tradición de convenciones o asambleas un poquito mayores. No sé si existen también países que hayan tenido constituciones en formas consecutivas que hayan surgido de estas características. Mucho se habla de que las características de nuestras constituciones han sido distintas a una asamblea o una convención, salvo algunas excepciones que ahí usted me dirá si existen también. Sí, bueno, de hecho nosotros en la facultad tenemos actualmente un ciclo de experiencias constituyentes del mundo y hemos revisado, por ejemplo, la experiencia peruana del año 93, que fue básicamente una reforma constitucional. ¿No? Hubo Ya, un autogolpe de Fujimori y se hizo una reforma a la constitución del año 79, ¿no? Que en general no fue una reforma tan profunda, esencialmente fue una reforma enfocada a eh, la actividad económica del Estado y el rol de la mm, economía, ¿no? Ahí derechamente fue también una convención elegida especialmente a tal efecto, pero que hizo un trabajo muy, muy, muy reducido. En el caso, por ejemplo, de Argentina, el año 94 se eligió a una convención constituyente, pero que también trabajó sobre la constitución de 1853. Así que, por lo también tanto, una no hubo reforma una entonces. reacción. Exacto, Ya, exacto. Hubo reformas sustanciales, pero trabajando siempre sobre la misma constitución. También tenemos la experiencia colombiana del año 91, que es un proceso que tomó muchos ujú, años de gestación. sí, Pero finalmente, ¿qué ventaja tuvo la convención, la asamblea constituyente, convención constituyente colombiana? Que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajaron varios años sobre ciertos insumos, sobre cierta redacción de artículos, sobre una serie de documentos que al momento que estas convenciones se estableció ya tenía mucha documentación preparada ya, y bastante consensuada. ujú, Entonces la convención colombiana duró como 3 meses. ya, No es el caso chileno. sí, sí. Ahora nos falta Venezuela, viene ahora Bolivia, pero Bolivia, ¿qué es claro. lo que quiero decir como corolario de todo esto? Mira, se cruzan muchos aspectos. Se cruza, en primer lugar, la idiosincrasia nacional. Se cruzan las aspiraciones políticas, la fuerza o la debilidad de los distintos partidos políticos, eh, la capacidad de consenso, el nivel de paz social que hay. Entonces, por eso ninguna experiencia Claro, es asimilable. sí. Toda experiencia es única en su especie. Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí todo puede pasar. Ujú, Yo la verdad es que además me preocupa un poco porque algo que para muchos es positivo, para mí no lo es tanto, que es la debilidad de los partidos políticos. ujú, Los partidos políticos siempre han sido una herramienta para canalizar los sueños y las aspiraciones de los distintos grupos de la población. ujú, Y sirven también para que los políticos puedan hacer accountability, básicamente, o sea, rendir cuentas. claro. Y también sirven para formar pactos, para conversar, para llegar a acuerdos. Cuando tú tienes un sistema político con debilidad de los partidos políticos, Ujú, básicamente, a qué te puedes aferrar? Te puedes aferrar solamente a personalismos. ujú, Y cuando tú basas una negociación política en meros personalismos y no en colectividades que sustenten esa negociación, corres el riesgo simplemente de que todo descanse en el carisma de ciertos individuos sí. y lo que hace muy voluble todo este proceso. Ujú. Ahora sí volvió Felipe. Sí, ahora está, se acaba de reconectar con nosotros el profesor Felipe Lizama. Estábamos hablando de las
si es que existe o no ese concepto ahí, el profesor Bobadilla da cuenta que las realidades y las experiencias son bastante distintas, pero si efectivamente existe una tradición de asamblea constituyente en la cual podamos decir que nuestro país, como no tiene esa tradición, puede también estar conspirando o puede estar afectando el poder llevar adelante la actual convención. Y ahí entraba también al tema de las experiencias en otros países, que muchas venían ya con un texto más o menos adelantado, eran de frentón reformas, y también manifestaba esa preocupación respecto a las características de la convención chilena, con partidos políticos un poco debilitados además. Bien. Entonces, bueno, yo espero que mi convención, que la convención constitucional opere mejor que mi internet, que tuvo un ligero percance, pero Sí, eh, yo siempre soy una persona muy optimista, pese a me todo. parece muy bien. A ver, digamos alguna... Parece que el gobierno te... Sí, tal vez la misma empresa que organizó la convención está a cargo del internet acá, pero bueno, lo importante es que a ver, precisemos algunas cosas. El proceso refundacional que algunos están pretendiendo hacer debe ser visto con los ojos de la realidad comparada. Yo recuerdo que el vicepresidente de la convención dijo en su momento que muchas de las reflexiones constitucionales no miran la realidad latinoamericana. Eso fue lo que él dijo, SIC. Ujú. Si él quiere mirar la realidad de Bolivia, si él quiere mirar la realidad de Venezuela, si él quiere mirar la realidad de Ecuador, bueno, allá él. Ahora, eso va a tener consecuencias, porque nosotros como país, no obstante estar dentro de una tradición SIC hispanoamericana, siempre hemos hecho las cosas de otra forma. ¿Y qué le quiero decir con esto? Aunque han habido casos en que las constituciones parecen ser unos ganadores sobre otros, el producto final, el producto final es más o menos consensuado. Acá no tenemos eso porque hubo una lista que salió que no es antipartido. Hay otros que salieron que son muy pocos. Hay otros partidos que simplemente no están en la convención. Entonces, tenemos ahí un... Ahí se nos fue de nuevo la conexión con el profesor Lizama. Eh, Esperemos a ver si en unos minutitos, por lo menos para ir cerrando, podemos entonces retomar esa conversación. Volvemos con el profesor Bobadilla. Nos quedan poquitos minutos además para ir cerrando, pero ahí también aludía a los factores que han caracterizado a las constituciones de nuestro país. Aludía también a algunas declaraciones del profesor Baza que de alguna manera podrían generar ruido desde una perspectiva doctrinaria. Sí, bueno, no necesariamente, como decía Felipe, yo más o menos intuyo por qué lado iba Felipe. Eh, no necesariamente no es distinto en la realidad latinoamericana es algo malo, digamos. Tenemos que recordar que la tradición latinoamericana es una tradición tremendamente inestable a nivel constitucional. Probablemente junto con África somos las regiones del mundo que Ya, tenemos más experiencia, más experimentos constitucionales. Y eso no necesariamente es algo bueno, sí. porque Ahí volvió el precisamente la profesor Lizama a todo constitución... esto. Ya, Felipe, vamos, Sí, vamos. para ir cerrando. Y ahí le doy Sí, también un tiempito, sí, profesor Bobadilla, para cerrar. sí, bueno, lo que había comentado es que efectivamente la realidad hispanoamericana es bien compleja de tener como parangón o ejemplo. En segundo lugar, aunque no nos gusten los partidos políticos, son los canales por los cuales la democracia se expresa. Si no hay partidos políticos fuertes, como sucede en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, que cada vez surgen más caudillos y que al final las elecciones se hacen uno en contra de otro en vez de confrontar ideas, se va a traducir en el proceso constitucional chileno, va a ser exactamente eso. Y eso es un tremendo riesgo. La constitución del 80 no le gustaban los partidos políticos, porque a la gente que redactó la constitución del 80 era absolutamente antipolítica. Pero con el tiempo se empezaron a dar cuenta que sin partidos políticos no hay engranaje, no hay engranaje constitucional. Y ese resorte de la máquina, ocupando el término de Diego Portales, tiene que darse con un presidente fortalecido por partidos políticos. Si no tenemos eso en la convención, sin perjuicio de los otros grupos indígenas, comunidades que han sido postergadas socialmente, que tienen todo el derecho a estar en la convención porque ganaron su votación legítimamente.
no puede haber un monopolio de la decisión política o un monopolio de la soberanía o un acto de autoatribuirse ellos la calidad de representantes del pueblo. Porque el pueblo también está en muchos otros sectores que no solamente son una lista. Si ellos quieren controlar la Constitución en ese sentido, esto se va a convertir simplemente en una dictadura legal. Es decir, un acto hecho por la fuerza, pero amparado por el derecho. Bueno, profesor Lizama, profesor Bobadilla, no sé si quiere cerrar brevemente, nos quedan 2 minutitos para ya despedir. Bueno, forma de las advertencias catastróficas que hemos mencionado a rato, yo creo que tanto Felipe como yo somos optimistas, ¿no? Creo que es importante, en vez de ese mensaje de que es importante conversar, es importante aprobar este reglamento. El futuro de Chile está en manos de la Convención y por eso es importante que se dejen de discutir y que dejen de preocuparse de cosas que si el internet se cae, si es que no funciona el computador. Yo creo que es más importante que resuelvan rápidamente los reglamentos y que discutan con amplitud, con altura de miras, con amplitud. Y yo creo que si se aprueba rápidamente este reglamento en lo que va del mes de julio, yo creo que podríamos empezar a trabajar. Así que nada, yo la verdad le deseo todo el éxito del mundo de la convención porque nuestro destino se nos va con ellos. Así que eso es lo que puedo decir. Profesor Felipe Lizama, profesor Luis Bobadilla, muchas gracias por haber estado con nosotros ahí con algunas complicaciones nomás, profesor Lizama, pero finalmente pudimos conversar y poder tratar varios temas referentes a lo que se viene aquí en adelante con la convención. Sí, muchas gracias. Mis excusas por las caídas, pero no hay problema. Estamos aquí presentes como la convención, con caídas pero presentes. Que estén muy bien ambos, ¿ah? Estamos ahí bien atentos a lo que pasa de aquí en adelante y a reencontrarnos, ¿ah? En un futuro Campus USACH. Que estén muy bien. Buenas noches, gusto saludarlos. Muchas gracias, Rodrigo. Chao. Nosotros nos despedimos también con música, agradeciendo la sintonía y dejándolos con Joe Vasconcelos en la música. Preemergencia, que tengan excelente noche y nos reencontramos próximamente en Campus USACH.